Se integra a nuestro panel el profesor Daniel Álvarez, director de la Iniciativa para Estudios Islámicos Mundiales de la Universidad Internacional de la Florida. Señor, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Un detalle que mencionaba de lo que hablábamos en el segmento previo sobre el pacto que había entre el gobierno de Pakistán y el Talibán. Un pacto nefacto. Tácitamente lo que el arreglo era que si el Talibán y la red Haqqani, que son aliados del Talibán, no se meten con el gobierno, sino tratan de estabilizarlo, ellos pueden operar con impunidad en la región de Waziristán, que es contigua a Afganistán. En otras palabras, pueden hacer lo que les da la gana, mientras no destabilicen al gobierno de Pakistán. Esto me parece a mí que ha cambiado con estos actos terroristas brutales, de estos no imbéciles, salvajes. Sin duda. Y por cierto, para los que están mirando el programa, el área esta de Waziristán, no piensen ni por un instante que es algo similar a cualquier cosa que ustedes vean aquí, por ejemplo, transitando por el sur de la Florida. Es un área tremendamente montañosa, de caminos rudimentarios, escarpados, de poblaciones que en algunos casos viven en condiciones casi medioevales, por no decir tal vez en tiempos previos, y que mentalmente, en algunos aspectos, por la forma en que enfocan la vida, están tal vez miles de años atrás. Territorio que le decían muchos la tierra de nadie y que, como el Talibán comenzó a utilizarlo como refugio cruzando de Afganistán cuando estaba la mayor cantidad de tropas estadounidenses, se generó esta situación en la que desgraciadamente no entiendo cómo, y le pregunto, profesor, durante tantos años la inteligencia de Pakistán se sabe, ha ayudado o como mínimo ha mirado para otro lado con esta situación. Sí, parte era lo que decía la gente del FBI, tu invitado en el primer segmento, la rivalidad que hay entre la fuerza de inteligencia y el ejército. El general que estaba hablando el agente del FBI está hablando de un general, Khan Niazi, que fue muerto por una bomba en el año 2013, un ataque terrorista. ¿Por qué? Porque era general del ejército. Entonces, ¿cómo sabía el Talibán que ese hombre iba a estar donde iba a estar? Por medio de este tipo de pacto no maléfico que hay entre la fuerza de inteligencia y estos grupos terroristas. La red Haqqani, que opera dentro de Pakistán, te la acabo de mencionar, se origina en Afganistán, pero salen huyendo de Afganistán. Es un nombre de una familia. Entonces se residen en esa área de Waziristán y, como te dije, ese es un pacto tácito del gobierno de Pakistán y ellos que ha perdurado hasta ahora. No te metas con nosotros y te dejamos operar con impunidad y hacer lo que te da la gana. Pacto maléfico. General, hablamos de bombas sucias y obviamente mete miedo pensar en algo con radioactividad. Hablamos de lo que se temió durante tiempo en términos de armas biológicas, químicas. ¿Qué le parece una bombita cargada de escorpiones? ¿Cómo la ve la creatividad de los terroristas? Yo creo que la nefasta capacidad que tienen estos elementos, estos grupos, estas personas de imaginarse nuevas maneras de meter miedo, de atemorizar, de transmitir un mensaje de violencia es inusitado. Tenemos que recordar en todo esto que realmente lo particular de todo esto no es que se hayan inventado una manera de meter escorpiones y convertir eso en algún aparato de destrucción. Es simplemente que la violencia se convierte en un lenguaje de por sí. Y estos grupos han demostrado una gran habilidad de poder manipular ese tipo de eventos para sus propios propósitos y simplemente para atemorizar, porque cuando realmente miramos esto en términos de dificultad para emplear estos medios, esto no es difícil hacer. No es difícil, por ejemplo, entrar en una escuela de niños y matar niños inocentes. Claro. No es difícil explotar una bomba en un sitio donde no hay ninguna expectativa de que van a repeler el ataque. O sea que estos son lo que le llamamos soft targets. Son blancos. Objetivos blandos. Objetivos blandos. Entonces, mientras se puedan seguir saliendo con la suya, haciendo este tipo de ataques, yo lamentablemente no veo ninguna merma en este tipo de ataques. Claro. De lo anecdótico con el tema de los escorpiones, del análisis del general en términos del enfoque de los terroristas a novedades vinculadas a nuevas ejecuciones, en este caso los terroristas de ISIL, los titulares de este Estado Islámico. Cada vez más acorralados, los yihadistas del Estado Islámico cometen sangrientas ejecuciones públicas para amedrentar a la población y a sus enemigos reales y potenciales. Pero el miedo empieza a verse ya en el rostro de los verdugos. En Tikrit, el pueblo que el ejército iraquí tendrá que recuperar en su avance hacia Mosul. ISIL decapitó ayer lunes a 13 integrantes de un grupo suní que le declaró la guerra a los caballeros
de Al-Alan. Al mediodía, los terroristas arrodillaron a los prisioneros en una rotonda próxima a la ciudad, los ejecutaron y luego invitaron a los curiosos a mirar los cadáveres. Entre los curiosos, habían niños. En Siria, específicamente en lo que queda del poblado de Homs, ISIL decapitó a 2 hombres a los que acusaba de espiar para el enemigo. En otro despliegue de terror, les cortaron la cabeza con machetes ante los pobladores locales porque, según dijeron, habían entregado información sobre los movimientos y las posiciones de los mujahidines para facilitar los ataques aéreos de la coalición. Como buen docente, el profesor Álvarez se queda masticando un tema y le busca nuevos ángulos, y lo que tiene que ver con la alianza, no lo voy a dejar con las ganas de que lo comparta, de por qué esta alianza entre el Talibán y la inteligencia de Pakistán. Hiciste una gran pregunta y no te la respondí. La verdadera respuesta es que ideológicamente estos grupos de inteligencia pakistaní están infiltrados por simpatizantes de la ideología yihadista de Al-Qaeda. Por eso creemos que protegieron a Bin Laden por tantos años y quieren amparar y proteger a estos elementos radicales del Talibán. Simpatizan con ellos. Ideológicamente son uno. Eso es lo más peligroso de todo esto. Un momento.